Ujú. Déjame revisarlo. A ver, muchachos, ¿me oyen? A ver, muchachos, ¿me oyen? A ver, Sí, muchachos, ¿me oyen? Sí. Dios mío, entonces. Profe, pero se escucha un eco. ¿Ah? A ver, ¿todos me oyen bien? Sí, sí se oye. sí, yo la escucho bien. Perfecto, perfecto. Creo que por fin podemos estar conectados. Gracias. Bueno, vamos a avisarles al resto de los compañeros que ya pudimos ingresar y vamos a avisarle a la profe Melissa que ya estamos acá en el aula virtual. Muy bien, muchachos, estábamos conversando vía WhatsApp un poco de esos antecedentes de la Escuela de Relaciones Humanas, porque para nosotros comenzar a hablar de una gestión del recurso humano tenemos necesariamente que partir de los orígenes y tenemos entonces que hablar de esos antecedentes. ¿Qué dio origen a la Escuela de Relaciones Humanas? Y tenemos que remontarnos a los padres son Taylor y Fayol, pero veían y tenían una concepción de la organización muy cerrada, en un sistema cerrado, netamente mecanicista, y fue eso la principal o una de las principales críticas que se le dio a la a la escuela clásica y lo cual dio origen entonces a la Escuela de Relaciones Humanas. Y ya veníamos conversando ustedes con unas excelentes intervenciones sobre justamente qué significaba esa visión mecanicista, justamente qué significaba esa visión cerrada y sesgada de lo que era la organización. Justamente estábamos hablando un poquito de eficiencia y alguien me decía que era lograr los objetivos con pocos recursos. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe, sí la seguimos. Perfecto, fíjense. Entonces, hablar de lograr los objetivos está bien. Ahora, con pocos recursos, no, con la optimización de esos recursos. Vamos a empezar, ¿verdad?, a utilizar esos términos bien técnicos. No se trata de poco, se trata de optimizar, es decir, de sacarle el mejor provecho a los recursos. Ahí les estoy compartiendo en este momento unas diapositivas donde podemos ir viendo cuáles son esas características, cuáles son esas críticas que se le dio a la escuela, justamente a la teoría clásica y que dio origen. Habíamos hablado también de esa estructura cerrada o de ese sistema cerrado. ¿Qué significa ese sistema cerrado? ¿Qué significa? Profe, no se escucha. ¿Podría repetir? Sí, sí, por supuesto. Déjenme ver aquí. Ajá. ¿Qué significa el hecho de que una organización se considere como un sistema cerrado? Creo que se cayó otra vez la conexión. Creo que nos quedamos otra vez sin conexión. Ok. ¿Se fue? A ver, a ver. Ajá, ¿me escucha, profe? ¿Sí me oyen? Sí. Ajá, ajá, con dificultad, pero sí la Eh, oigo. sí, un sistema cerrado es la que opera con escasa o nula interacción en un entorno externo, pues. Ya va, no, esto no es. Muy bien, muy bien, muy bien. De manera escasa o sin ninguna interacción con ese sistema, con ese ambiente exterior, ¿verdad? Es una visión Exacto. ciertamente muy cerrada. no escucho. Sistema cerrado y la mecanización del ser humano lo que
realmente dio origen entonces a que surgiera la Escuela de Relaciones Humanas. Fíjense que dentro de otras de sus críticas está el enfoque Casi de no la se organización entiende. formal. ¿Qué Casi no significa se No eso? se entiende, ¿Qué profe. escucha significó eso? nada. Un Profe, no se enfoque escucha. simplificado. Oye, profe, casi no se entiende. El micrófono como que le quita nitidez al audio. Vamos a ver, vamos. Te voy a quitar el micrófono. Yo creo que quite el micrófono. Ajá. ¿Me oyen mejor? Sí, Muchísimo mejor. Sí, Ah, mejor. perfecto, excelente. Estas Mm. tecnologías nos están volviendo locos, definitivamente, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué significaba ese enfoque simplificado de la organización formal? Enfoque simplificado de la... Ajá. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Por qué ese enfoque simplificado de la organización formal? Y fue criticado también. Bueno, él se sostenía más que todo de una estructura de una empresa que se definía mediante la adopción ordenada de principios generales de administración. O sea, se basaba más que todo en la división racional de trabajo, es decir, la Ujú. especialización, la jerarquía, y eran reglas estandarizadas para lograr esos objetivos, pues. Claro, pero Profe, se fíjense podría decir, bueno, sería todo lo que está escrito, planificado y oficializado y plasmado dentro de un papel. muy bien, Jesús, eso es formal, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Quieres decir entonces que esa es la formalidad, pero fíjate que se decía que en esa escuela, que en esa teoría clásica, era un enfoque simplificado de esa organización formal. Es decir, que entonces no se plasmaba, ¿verdad? Todo tal cual tú me lo estás mencionando. Es decir, no habían tantos escritos, ni tantos memos, ni estaba establecido realmente una formalidad gerencial. Veníamos de un proceso empírico. Recordemos que Taylor incluso quiere eliminar el empirismo. ¿Se recuerdan? Eso era su principal objetivo, eliminar ese empirismo. Y para eliminar ese empirismo, él tenía que establecer procesos estandarizados que le permitieran a todos actuar bajo la misma manera, en la misma concepción, ¿cierto? Pero, y por eso se criticó, dentro de esas ganas y esas ansias de eliminar el empirismo, realmente, primero, no hizo suficientes experimentos, no hizo suficientes estudios científicos que permitieran eliminar el empirismo, ni tampoco dejó una verdadera formalidad, porque recordemos que después viene la escuela estructuralista con la teoría burocrática, donde sí es entonces establecer esa formalidad. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Entonces, esa también fue una crítica de esa escuela clásica. Esa ausencia, fíjense, de trabajos experimentales, tal como nos los dice la diapositiva, ¿verdad? No habían suficientes trabajos. Recordemos que Taylor se basa en el estudio de tiempo y movimiento y ese fue básicamente su trabajo experimental, demostrar entonces que el personal operativo, es decir, el obrero, perdía mucho tiempo porque no tenía estandarizados los movimientos que debía hacer para ejecutar determinada labor, tarea, función. Entonces, fíjense, era estandarizar incluso los movimientos de los obreros para ganar tiempo y ese era el concepto de eficiencia que Taylor manejaba. ¿Ok? Aumentar ciertamente la productividad porque yo estandarizo los movimientos de de los obreros. Por eso entonces nos trataba como robots, como máquinas, ¿verdad? Al cual podía programar el número de movimientos que podían realizar a un tiempo determinado. Esas fueron criticadas. Ese extremo racionalista en la concepción de la administración, ¿qué significa eso de racionalista de la concepción de la administración? ¿Qué significa racionalista? A ver, ¿qué significa hablar de esa racionalización?
Profesora, pues me imagino que serían procesos muy objetivos, estandarizados, muy protocolares, matemáticos, estadísticos, que no veían al sujeto, que sería la parte Ujú, subjetiva dentro ujú. de dentro de los procesos de una organización. Excelente. Ha utilizado unos términos que son exactos, subjetivos, ¿sí? Sí, Pero es más que fíjense, todo como que aplicar lógica, o sea, aplicar lógica científica al trabajo para eliminar ya sea desperdicio, duplicidades y esfuerzos innecesarios. pero O fíjense sea, todo ya. una cosa Ujú. interesante, muchachos. Eso fue criticado y eso es lo que buscamos incluso actualmente en la gerencia, ¿o no? ¿Por Sí, qué profe, entonces se porque critica? esto se utiliza más que todo es como para las máquinas, ¿no? Exacto. ¿Por qué se critica? En realidad, es un proceso que está, digamos, acorde a lo que incluso hoy en día seguimos buscando evitar esos desperdicios, esas mermas, seguimos buscando el optimizar los recursos, y era lo que buscaba Taylor en realidad. Sin embargo, se criticó. ¿Se criticó por qué? Porque sencillamente, primero fue ultra racionalista, es decir, casi que medía el número de veces que las personas respiraban, ¿sí? Porque la respiración les eliminaba tiempo. No, a lo mejor estamos llegando a extremos, pero realmente se ultra racionalizó. Y resulta que también, si hoy en día buscamos ser racionales, también buscamos eso que dijeron ahorita, entendemos que estamos barnizados por una subjetividad y que debemos ser flexibles. Fíjense lo que acaba de pasar hace unos minutos. No había conexión, no había internet, no había electricidad en algunas partes. Señores, eso ya escapa de la planificación, ya escapa de la organización, de la coordinación que podamos tener, y hay que ser flexible, hay que ajustar los procedimientos de acuerdo a las circunstancias. Eso lo entendemos hoy en día. Taylor no, Fayol no, era la escuela clásica, estábamos concentrados en producir por el momento histórico que vivíamos. Entonces, eso fue lo que se le criticó, ese ultrarracionalismo, esa mecanización de todos los procesos, esa mecanización del ser humano y ese enfoque definitivamente cerrado de las organizaciones. Esto dio origen entonces a la escuela de relaciones humanas. Ahora bien, escucho, ¿quién fue el padre? Esto lo estamos repasando. ¿Quién fue el padre de esa escuela de relaciones humanas? ¿Y por qué? ¿Qué profesión tenía él que lo hizo estudiar entonces al ser humano y entender que el ser humano no era una máquina? A ver, Elton Mayo, profe. muy bien. Elton Mayo. ¿Qué profesión tenía Elton Mayo? Era un psicólogo y sociólogo australiano, profe. Excelente, psicólogo y sociólogo, es decir, que estudia la conducta humana dentro de una sociedad. Es decir, que él entendía al hombre como individuo en su ser, su parte antológica, ¿verdad? Y ontológica del hombre, pero también inserto en una sociedad. En este caso era inserto en una organización que está rodeado también de seres pares, similares, seres humanos también, y que necesitaban relacionarse. Y es aquí donde vamos a desarrollar, o en este punto, donde vamos a desarrollar todo nuestro diplomado. Tenemos que entender, o todo este módulo, por supuesto, tenemos que entender que ese recurso humano es un ser que necesita relacionarse y que establece relaciones. ¿Cuáles son esos tipos de relaciones que establece el ser humano? A ver, ¿qué tipos de relaciones establece el ser humano? Bueno, desde el punto de vista antropológico, pues tiene relaciones de afinidad y de alianzas. ¿Con quién? Entonces, afinidad es lo que quizás la empatía o lo que sentimos de alguna forma similares a nosotros, ¿no? O sea, Ujú, reconocernos dentro de una organización o reconocernos dentro de una sociedad.
Y las Bien. alianzas serían las relaciones exteriores que podemos realizar con otras empresas o con otras organizaciones. Muy bien, muy bien. Fíjense que ese ser humano experimenta distintos tipos de relaciones e incluso de acuerdo a cómo va evolucionando, él experimenta distintos tipos de relaciones. Podemos establecer o podemos decir que una de sus primeras relaciones es una relación de dependencia. ¿Con quién? ¿De quién dependemos en primera instancia? A ver, como ser humano fuera de organizaciones, veámonos como seres humanos. ¿De quién dependemos en primera instancia? De la familia, De la Bueno, en familia. primera instancia de la mamá. sí, bueno. Sí. Sí, si no me le quite el crédito a la mamá. Que en primera instancia dependemos de la mamá. Recordemos que cuando estamos en vida intrauterina, vivimos, respiramos gracias a mamá. ¿Ok? Tenemos una relación de dependencia absoluta con mamá. ¿Cuándo nos quitan esa relación de dependencia absoluta? ¿Y En quién los nos la quita? procesos de socialización, profe. Bueno, cuando nacemos, fíjense, cuando nacemos hay un proceso en el que inmediatamente nos cortan algo que se llama el cordón umbilical, ¿cierto? Ujú. Y Sí, cuando claro. nos cortan ese cordón umbilical, ya nos separan de mamá. Es decir, que ya mamá, si mamá respira o no respira, ya yo puedo respirar aunque ella no esté respirando, ¿vale? De hecho, pues hay momentos en que hay circunstancias en el que muere la mamá, el niño nace, ¿sí? Una vez nacido el niño, ya el niño empieza a respirar. Sin embargo, Ujú. todavía seguimos dependiendo de mamá, ¿verdad? Ya para alimentarnos, ya para que mamá nos limpie, porque nos hacemos, ¿verdad? Del uno y del dos, y todo, porque todavía somos unos bebés y dependemos de mamá. Pero ya para respirar no dependemos de mamá, ya nos cortaron el cordón umbilical. Cuando nacemos incluso nos ponen de cabeza, ¿verdad? Nos dan una nalgadita bien fuerte, lloramos, nos entra oxígeno a los pulmones y comenzamos a respirar. Esa es nuestra relación de dependencia con mamá, que poco a poco nos las van quitando. Ahora bien, alguien dijo cuando empezamos a socializar. Muy bien, ¿cuándo empezamos a socializar? A ver, y eso nos hace otro tipo de relación, ¿verdad? ¿Cuándo empezamos a socializar? Primero socializamos con nosotros mismos, que nos comprometemos con la organización. Ok, ok. Es importante eso, ese compromiso. Vamos a estar hablando de ese término. Anótenlo por ahí, compromiso. Ok, pero antes de la organización, a ver, apenas estamos naciendo, muchachos. Ya nacimos, nos cortamos el cordón umbilical, ya nos pusieron así de cabecita, nos dieron nalgadita y ya respiramos. Pero poco a poco seguimos creciendo y por ahí alguien nombró cuando empezamos a socializar. ¿Cuándo socializamos? Por primera vez en nuestras vidas, fuera de las organizaciones, fuera de la relación laboral. Fíjense que Cuando estamos nos hablando meten en también la del escuela, protocolo. profe. Muy Vamos al bien, preescolar. fíjense, importante, la escuela, ¿sí? Muchas de las cosas, incluso de pequeños que experimentamos, bebés en nuestras casas, muchos pediatras, cuando empiezan a evaluar a ese nuevo ser, empiezan y le dicen a los papás algo como eso, esperemos escolarizarlo, esperemos la escuela, esperemos. ¿Por qué? Porque ahí va a generar otra nueva relación. Ahí seguimos cercenando esa relación de dependencia, porque ahora resulta que mamá, que lo lleva de la mano al colegio, lo deja y está 5 horas él solito en la escuela. Y entonces comienza a generarse otro tipo de relación que le va a permitir experimentar otro tipo de emociones, ¿ok? Porque él va a tener que, fíjense, cosas interesantísimas que él empieza a vivir en la escuela. Él empieza a tomar sus propias decisiones, aun y cuando no lo hace a conciencia, pero él empieza a tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, comienza a sentir y a darle sentido y significado a lo que siente, porque antes mamá ni siquiera lo dejaba que sintiera, mamá estaba ahí, lo atendía y perfecto, pero ahora él está solo por 5 horas y él necesita entonces conocer qué está sintiendo su cuerpo
qué le está pasando y tomar sus propias decisiones, aun y cuando no lo hace a conciencia. Ahí comenzamos a generar otro tipo de relación que se llama la relación de independencia. Nos comenzamos a ser seres independientes. Comenzamos a ejercer por nosotros mismos, bueno o malo, con errores o sin errores, pero comenzamos a valernos por nosotros mismos. Ya no respiramos por la nariz de mamá, ya no necesitamos que mamá coma para yo comer, yo puedo comer solito en la escuela y comienzo incluso a experimentar sensaciones de éxito o lo que Stephen Covey llama victorias privadas, cuando justamente comienzo a alimentarme yo solo, alimentarme con los cubiertos. Antes comía con la mano y me llenaba toda la boca, ahora comienzo con los cubiertos, ¿ok? Y comienzo a generar pequeñas victorias privadas que me van a llevar al éxito, que me van a hacer sentir grande, que voy creciendo y voy haciéndome un niño grande. Y poco a poco esas pequeñas victorias privadas me van generando entrar en la necesidad de tener victorias públicas. Es decir, que ahora necesito de otros. Y esa relación que establezco es una relación de interdependencia. Interdependencia. ¿Qué significa esa relación de interdependencia? ¿Qué significa la relación de interdependencia? Que A hay una ver, dependencia entre iguales, repítame por favor. que hay una dependencia entre iguales, entre más o menos sujetos que se puedan decir de alguna forma iguales. Sí, pares. O Generalmente pares, sí. se dice entre pares, ¿verdad? Exactamente. Ya tengo yo una relación de interdependencia, significa que lo que yo haga Depende de... depende del otro, depende que el otro haga lo que le corresponda bien y que eso que él haga también depende de mi trabajo o de mi ejercicio o de... Es lo que entonces hoy en día llamamos trabajo en equipo. Y es ahí cuando yo empiezo a entender que yo llego hasta cierto punto, pero que yo lo tengo que hacer bien no solo por mí, sino para que mi compañero de trabajo también lo haga bien. Y en la suma de los dos va a generar entonces que logremos ese objetivo organizacional, que logremos que la organización lo haga bien. ¿Se dan cuenta? Fíjense que nosotros vamos experimentando esos tipos de relaciones de dependencia, de independencia y de interdependencia desde pequeños. Conforme vamos creciendo, vamos logrando. En el trabajo. Ahora sí, concentrémonos en las organizaciones. ¿Cuál es el tipo de relación humana, personal, que queremos lograr en nuestro trabajo, en nuestra organización laboral? ¿Cuál es esa relación que queremos generar? Una relación Interdependencia. de interdependencia. No lo haga con dudas, no con preguntas, con afirmación. Es una relación de interdependencia, porque nosotros queremos lograr seres que se puedan integrar en equipo, que sepan trabajar en equipo, que sepan delegar, que sepan tomar decisiones, que sepan incluso conocer cuáles son sus derechos y entender que sus derechos terminan donde empiezan los derechos del otro y que sepan respetar. Entonces, como hemos hablado aquí de una cantidad de términos, de una cantidad de principios y de valores que tienen que generarse dentro de nuestra fuerza laboral para que podamos tener eso que ustedes mencionaban por el WhatsApp temprano, ese clima organizacional, ese ambiente de trabajo agradable que permita generar buenas acciones y que nos permitan el logro de los objetivos. Hemos hablado de respeto, hemos hablado de derechos, hemos hablado de valores, de principios, de trabajo en equipo, por ahí nombraron sinergia, empatía. Esos son los principios que queremos generar en nuestro recurso humano para que podamos trabajar de manera interactuada, que podamos trabajar
de manera armónica, coordinados, ¿sí? Para lograr unos objetivos que deben ser comunes, que deben ser del conocimiento de nuestro recurso humano. Entonces, fíjense, mis queridos participantes, de esto vamos a estar hablando, de esas que hoy en día se conocen como las habilidades blandas. ¿Han escuchado hablar de eso, de habilidades blandas? Sí, Eso hoy en día es lo que se busca generar en ese recurso humano, esas habilidades blandas. Pero me pregunto yo, si existen habilidades blandas, es porque también hay habilidades duras, ¿cierto? ¿Cuáles serán esas Correcto. duras? ¿Cuáles serán esas duras entonces? A ver, ¿cuáles son esas? Porque hoy en día se escucha habilidades blandas. Hay que formar y hay que generar en el recurso humano, en los gerentes, hay que generar esas habilidades blandas. Ah, bueno, significa entonces que éramos unos duros. Es decir, significa que teníamos habilidades duras. ¿Cuáles son esas duras? ¿Y qué diferencia hay entre las duras y las blandas? ¿Y por qué hoy en día nos dicen que son las blandas las que nos tienen que formar? A ver, ¿cuáles son esas duras? No sé, profe, sería la rigurosidad, la puntualidad, no sé si por ahí van los tiros. Bueno, de la puntualidad La, vamos a estar hablando. También me gusta eso de la puntualidad. La puntualidad será un principio o un valor. Ahí se los dejo para que conversemos eso, ¿no? ¿Será la puntualidad un principio, un valor? ¿Será una habilidad dura, como nos lo refiere la compañera? Vamos, es interesante, la puntualidad es muy interesante que la mencionemos porque además nos las están como reforzando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces es interesante. Fíjense, cuando hablamos de habilidades duras, hablamos de dos tipos de habilidades, las habilidades conceptuales y las habilidades técnicas. Las habilidades conceptuales son aquellas que adquirimos en una formación académica formal, y valga la doble expresión, ¿verdad? Cuando nos estamos preparando formalmente, académicamente, y alcanzamos un título, alcanzamos una habilidad conceptual, es decir, somos unos duros, adquirimos esa habilidad dura, conceptual, nos certificaron, nos generaron un certificado que decía, wow, somos, ¿ok? La habilidad técnica también tiene que ver con esa formación y esa generación de un aprendizaje, pero ya no es un aprendizaje conceptual, sino más bien un aprendizaje práctico. Entonces se habla de esa habilidad técnica. Se refiere justamente a ese desarrollo de habilidades de destreza en una parte operativa, en una parte práctica, si se quiere también en alguna habilidad de carácter no formal. Por ejemplo, pudiéramos hablar de algún baile, de alguna destreza artística, que no es realmente un estudio formal, ¿ok? Pero que sí genera un proceso de aprendizaje en el cual entonces adquirí esa habilidad técnica, ¿ok? Bueno, perfecto. Ya tenemos dos habilidades bien duras, que son las conceptuales y las técnicas. Pero entonces hoy en día nos hablan de unas habilidades blandas. Estas habilidades entonces se adquieren también en esa formación académica. Esas habilidades nacen con nosotros, están intrínsecas, innatas en nosotros, o se pueden generar no con una formación realmente académica. ¿De qué se tratan esas habilidades blandas? ¿Cuáles son esas Profe, habilidades blandas? pues yo Adelante, considero Jesús. que ese tipo de habilidades uno las va aprendiendo a medida que uno también se está Exacto, que va desarrollando y creciendo, que se está creciendo, desarrollando. como la empatía, la buena comunicación, la misma, resolver problemas, resolución de conflictos, llamaría eso, Ah, y poder ajá. trabajar en equipo, porque, bueno, uno se da cuenta de que si uno de pequeño le costaba trabajar en equipo, quería hacer uno todo solo, a medida que uno crece, uno se da cuenta de que el trabajo se puede realizar más cómodo, más eficiente, con un buen trabajo en equipo, Ujú. una buena comunicación, y pues bueno, yo creo que eso serían las habilidades blandas. Muy bien, Jesús. Pero has dicho algo interesantísimo. Dice, se va adquiriendo en la medida que vamos creciendo.
¿sí? Es Sí. decir, que está relacionado con la madurez. ¿Estará relacionado eso con la madurez o con la formación académica? En la medida que voy creciendo, voy estudiando y por lo tanto la voy generando, o a medida que voy creciendo se me va generando porque voy madurando ante ciertas situaciones. A ver, ¿a qué lo La, relacionamos? ¿A qué Sí, la anclamos esa inteligencia habilidad blanda? emocional también importante. sí, porque bueno, es como la manera de cómo nos relacionamos con nosotros y con los demás, entiendo yo. Ujú. Sí, Entonces, sí, por ejemplo, correcto. sí, sería como, no sé, la comunicación que yo tengo con la gente, mi capacidad de liderazgo, la misma inteligencia emocional que está diciendo la chica, ese tipo como de habilidades que tenemos, que la traemos de Es- sí. No todas Sí. las personas tienen la habilidad de ser líder, no Ajá. todos. Profe, Entonces ya Profe, viene, depende tiene, de la persona, tiene de que ver cómo más con es. la personalidad, profe. ¿Tiene que ver más, perdón, Jennifer? Con la personalidad de la persona. Ajá. Tiene que ver más con la Es- personalidad. Ujú. O sea que Exactamente. entiendo, Jennifer, no se pueden generar estas habilidades blandas, Sí se nace con el puede. Sí, sí, individuo, sí nacen, profe, sí nacen. Pero a Yo medida que nace. creo uno va que, yo trabajando, creo que uno las puede ir formando. exactamente, Muy tal bien, Lo cual. que muy pasa, bien. o sea, por lo menos hay personas pues que no tienen ciertas habilidades, pero si uno trabaja y estudia, como por ejemplo, hay personas que dan conferencias. Ujú, No todos fueron conferencistas desde que nacieron. O, por ejemplo, no empezaron dando esas charlas así espectaculares, sino van trabajando en ellas. O sea, puede ser que sí, sí se puedan ujú. ir generando, pero uno ya trae en sí ciertas capacidades, Condiciones, pues, condiciones. Hay un ciertas término, condiciones. profe, que se llama talento, que creo que también Ajá, está inserto dentro de este proceso de convertir, de fortalecer las habilidades innatas, ¿verdad? Y desarrollarlas para ujú. poder generar un mayor interacción con los demás, pues una fortaleza dentro de las Claro. organizaciones. Muy bien, muy bien. Y me encantan, muchachos, de verdad que están animados. Me gusta porque están interviniendo bastante y están muy acertados. Ciertamente, y lo acaban de decir por ahí, hay un término interesante que es el talento, que lo voy a dejar para discusión para la próxima clase con otros dos importantes. Pero sí, se nace con cierta condición. ¿Ok? Condición que podemos, por supuesto, ir puliendo. Es decir, que todo recurso humano es un diamante en bruto. ¿Sí? Es un carboncito que lo vamos facetando y que lo vamos puliendo y va agarrando esas competencias y va desarrollando y va generando esas fortalezas, como ustedes lo han dicho en este momento, en ciertas áreas y otros en otras áreas. Pero fíjense que todos, de alguna manera, tienen que desarrollar esas habilidades blandas y ustedes la han mencionado en esas distintas intervenciones. Ustedes han hablado de que esas habilidades blandas son una comunicación asertiva, es importante, esa comunicación asertiva que se refiere a esa respuesta que vamos a tener, porque no basta con transmitir una información, basta con que nos demos cuenta si esa información realmente llegó, ¿ok? Y eso nos damos cuenta cuando nuestro receptor responde, genera un feedback, genera una retroalimentación. Eso es importante. Entonces, tenemos que ser buenos comunicadores, tenemos que tener una comunicación asertiva, tenemos que tener liderazgo, por ahí lo mencionaron, que también valga la acotación. No todo líder tiene liderazgo, ¿ok? Y eso lo vamos a conversar. No todo líder tiene liderazgo. Nosotros tenemos que desarrollar ese liderazgo. Es importantísimo que lo hagamos, ¿verdad? También tenemos que saber trabajar en equipo, tenemos que tener empatía, tenemos que tener sinergia, tenemos que primero saber escuchar, saber comprender para luego ser comprendidos.
Tenemos que tener el poder de negociación, generar ese ganar, ganar. Esos que Stephen Covey llamó hábitos es lo que permite que nosotros podamos adquirir esas victorias privadas, esas victorias públicas y nos va a generar esa relación de interdependencia necesaria. ¿Ok? Pero también tenemos que tener ciertas habilidades importantes. Por ejemplo, sea proactivo. Tenemos que ser proactivos. ¿Y qué es la proactividad? Porque poco se habla de la proactividad. ¿Qué es ser proactivo? ¿Y por qué eso es una habilidad blanda necesaria que debemos desarrollar? Sea proactivo. No sé, ¿Qué profe, significa? tener disciplina, iniciativa. Ajá. Iniciativa, sí, Jesús. ¿Ok? Tener iniciativa, ser proactivo es estar siempre un paso al frente, un paso adelante. ¿Ok? No esperar a que nos manden, a que nos digan a lo que hacer, sino nosotros tenemos que actuar y tenemos que estar siempre prestos. ¿Ok? Con ideas, con creatividad, con desarrollo de programas, de procesos. ¿Sí? Eso, tener iniciativa, eso es ser proactivo. Siempre tener un fin en mente. ¿Y qué es eso de tener un fin También en mente? asumir responsabilidad, pues, Dígame, para Claudia. que ser proactivo también es anticiparse a los problemas y asumir la responsabilidad para lograr en unos resultados positivos. Muy bien, muy bien. Anticiparse es ser proactivo. Ahora, anticiparse a los problemas, cuidado, ¿ok? Porque nosotros no podemos predecir los problemas. O sea, los problemas se van a presentar. Ahora, sí te entiendo cuando tenemos que tener planes establecidos, ¿ok? Eso, tenemos que tener esos planes establecidos para poder hacer frente a cualquier situación que se nos pueda presentar. Eso es ser proactivo, ¿ok? Estar siempre presto y previsto ante cualquier circunstancia que se nos puedan presentar. Vayan anotando algunas cosas, ¿verdad? Ya he dicho algunas palabritas importantes que deben ir anotando. Esa de problemas también lo vamos a discutir, a hablar, a conversar. Me gustaría entender cómo ven ustedes qué es un problema. ¿Qué es un problema para ustedes? Eso es importante, pero anótenlo. Otra de las habilidades que tenemos que desarrollar es siempre tener un fin en mente. ¿Qué significa eso de tener un fin en mente? ¿Para qué hacemos o realizamos las acciones o las cosas que decimos? Un propósito. Un propósito, un objetivo, ¿sí? Es siempre tener hacia dónde vamos a ir y tener claro qué es lo que pretendemos lograr, para qué pretendemos lograr aquello, con qué contamos para lograrlo. Siempre tener un fin en mente. Es importante que desarrollemos esa habilidad y que podamos eh, tener presente que toda acción tiene una reacción y debe estar enfocada hacia un objetivo, ¿ok? Ese fin en mente que nos va a hacer movernos continuamente. Otra de las habilidades que poco se conversa, pero que es sumamente importante, es saber priorizar, ¿ok? Primero lo primero. ¿Y qué significa priorizar? ¿Qué significa eso de establecer primero lo primero? Es darle más importancia, pues, o preferencia a algo, a alguna Bueno, tarea, algún objetivo que uno tenga. sí, Y ahí conectándolo se va con, basando, exacto, ahí se va a basar en criterios de urgencia que uno vea o la relevancia que uno le vea. sí, es Muy bien, conectándolo como con el fin que tengo en mente, ¿sí? correcto, correcto. O Hay sea, que es conectarlo. conectarlo con el fin que estamos hablando ahorita, pues. Sí, 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 con ese objetivo que es lo que me dirige la acción. Eso está muy bien. Justamente priorizar es establecer lo importante, y ustedes lo dijeron, versus lo urgente. Es decir, yo me voy a concentrar en lo verdaderamente importante, ¿ok? Y no en lo urgente. ¿Qué pasa cuando trabajamos o estamos enfocados en lo urgente? Que nos convertimos en bomberos, apagafuegos. A veces cuando cuando nos vamos por lo urgente, no visualizamos bien el panorama y hacemos estupideces.
Bueno, en pocas palabras, usted lo ha dicho, ¿sí? Eso. Realmente, O sea, ¿sí? porque no establecemos Realmente como cuando, un plan, un plan y se basa en puntos y toda la cosa y lo hacemos paso a paso, sino que lo hacemos todo atropellado y lo que salga. Si salió bien, bien. Si no, bueno, trabajamos y lo volvemos a resolver. Profe, pero así eso es. también depende en cuestiones de tener disciplina, porque muchos de los problemas que surgieren de manera urgente a veces por no cumplir en el momento deseado, el momento que debía resolverse. Claro, por no ser entonces un buen gerente. ¿Por qué? Porque como lo dijeron por ahí, no tenías un plan, no tenías organizado en función de ese plan, no controlaste, no coordinaste y llegó el caos. Y entonces tuviste que apagar el fuego, porque todo se estaba quemando, tuviste que actuar como bombero, apagar el fuego, ¿ok? Y al otro día respira, ah, wow, lo logré, apagué el fuego. Pero realmente trabajaste sobre lo importante, no, estuviste trabajando sobre lo urgente. Entonces hay que desarrollar la habilidad de concentrarnos en primero, en primero lo importante. Saber decir que no ante algunas actividades no nos hace menos gerente, ni nos hace malas personas y malos trabajadores, no, nos hace ser responsables, porque somos irresponsables cuando nosotros a todo le decimos que sí, sí, yo lo hago, sí, yo lo hago, sí, yo lo hago, y me estoy cargando, me estoy sobrecargando de cosas que no voy a poder cumplir porque soy un ser humano, porque me agoto, porque me canso, porque tengo emociones, siento, padezco, sufro de pérdida de electricidad o de conectividad o sencillamente sufro, tengo problemas y no puedo cumplir con todo, pero yo debo entonces saber decir, ya va, yo se lo voy a hacer, pero tengo este plan, tengo esta agenda que cumplir. Es importante agendarse, es importante cumplir de acuerdo a la agenda, es importante organizarse, realizar listas. Eso es priorizar y darle importancia a lo verdaderamente importante, ¿ok? Darle prioridad a lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es verdaderamente importante para una organización? El presupuesto, por ejemplo. Vémosle, profe. Es que muchas cosas son importantes. Por ejemplo, su capital humano, Ajá, porque si tiene un buen capital humano, la empresa no va a surgir bien. O sea, en algún momento va a fallar. Si no tiene un buen producto, también. Em, ya va, ¿qué más puede ser? presupuesto, ¿qué le parece a usted el presupuesto? Yo siento que es importante, El presupuesto es importantísimo, porque importantísimo, es que si no, ¿cómo si, cómo si se usted hace no una tiene, empresa? claro, si usted no tiene capital, si usted no tiene dinerito, sencillamente no puede operar, ¿verdad? Bueno, salvo algunos tipos de organizaciones, pero básicamente estamos hablando de organizaciones, vamos a decir, genéricas o comunes, pues necesitan de un capital de trabajo, usted lo ha dicho, de ese recurso humano, pero también necesita de un capital económico financiero para poder sostenerse en el tiempo. Entonces, el presupuesto es una de las cosas más importantes de las organizaciones, Yo creo que es la primera, públicas Ito. y privadas. Sí, ¿Perdón? es como la primera, porque en base al presupuesto que yo tengo voy a enfocarme en mi planificación estratégica o en mi recurso humano. Y bueno, Claro. Fíjate, con la cantidad de presupuesto que usted disponga, usted puede contratar más o menos capital humano. Usted lo ha dicho, es, puedo contratar más gente o menos gente, si tengo ese capital económico financiero que me respalda. O puedo contratar gente más preparada, más capacitada, más especializada, porque le puedo pagar más. Entonces parece ser el dinero un factor importantísimo. Ese plan operativo anual, ese POA, está dentro del POA el presupuesto. Y resulta, ¿cuál es la falla? Muchas veces entramos en este primer trimestre del año, que todavía estamos en el tercer mes del año, muchas organizaciones, y seguramente ustedes lo escuchan, diciendo, tengo déficit presupuestario. Tengo déficit presupuestario. ¿Por qué tiene déficit presupuestario? Si está empezando el año. ¿Por qué? Mala planificación. Mala planificación.
No Bueno, es que priorizó. con solo la diferencia cambiaria, con eso tenemos para tener un déficit presupuestario, porque no era lo mismo en el mes de enero o en el cierre del año a 3 meses después. O sea, sí, pero Pero ahorita ya está como todo muy dolarizado. O sea, yo creo que ya ahí las empresas han tenido como esos, no sé, indicadores. Claro. creo que uno como Pero buen ya gerente, el control cambiario y eso en las empresas, o sea, si las empresas no lo han agarrado, ahí sí no hay nada que valga. Pero a mí ya, a estas alturas, yo creo que ya las empresas están, o por lo menos las grandes empresas y hasta las pequeñas empresas están ya con el cambio. Por eso es que ahorita tú vas a una tienda y precio uno en dólares, precio dos en bolívares, bueno. Sí, Más que todo para cubrirse las espaldas con el BCB y tal, no sé qué, pero al final tú sacas la cuenta, el diferencial cambiar. bueno, pero eso es claro. parte Profe, de la planificación. Si, o sea, uno como empresa, uno como gerente tiene que planificarse también a las cuestiones que suceden de manera externa dentro de nuestra organización. Y si el Exacto. problema de las divisas o el cambio de dinero del BCB a las tasas que se manejan en la calle para poder conseguir efectivo o dólares para no perder nosotros nuestro capital o nuestra inversión, pues creo que ya tenía que haberse planificado desde antes del inicio del año. Claro. profe, Y también ya tiene que, la ajá, parte adelante. de comunicación, porque para hacer un presupuesto también hay escenarios, tanto optimista o pesimista, y es Ujú, la comunicación con los directivos. correcto. ¿Y cómo se llama esa planificación por escenario? Me encanta que lo hayas traído, Sebastián, aquí a la discusión. ¿Cómo se llama esa teoría que nos permite planificar en base a los escenarios? A ver. Bueno, partiendo de, pues, los indicadores pues, económicos del país, como si hay el PIB, si hay un crecimiento en el país, Se el per llama, fíjense, cápita, ajá, tienen que estar informándose a nivel macroeconómico, la empresa también, y ahí se genera un escenario. Pues, por ejemplo, decisiones tan como lo que estamos viviendo en este primer trimestre, una transacción de gobierno, pues hay nuevas perspectivas de el sector petrolero, va a haber un avance y eso va a haber un impacto en todos los sectores, ¿sabes? Y eso genera pues ujú, un escenario optimista para cualquier empresa. ujú. Fíjense, esa teoría se llama la teoría de la prospectividad. Cuando nosotros planificamos en función de los escenarios futuribles o futurables, estamos basados en la teoría prospectiva. También utilizado, por supuesto, en gerencia y en gerencia de recursos humanos, porque nosotros tenemos que planificar. Entonces, lo que decía Jesús, ¿por qué hay problemas en el déficit? Falta de una planificación por escenario, normativa, transformacional, estratégica, pero la planificación debe existir. Debe usted estar planificado y considerar todos esos escenarios, como nos lo decía Sebastián, el hecho del cambio, el hecho de una transición de gobierno, el hecho de unas teorías políticas, todo eso nosotros lo tenemos que considerar para una planificación. Lo que pasa con el presupuesto es muy sencillo. ¿Qué pasa con el presupuesto? Generalmente en diciembre, a última hora, ¿verdad? Nosotros nos acordamos de que tenemos que hacer el presupuesto. Esa última hora, les digo, el día que nos estamos yendo de vacaciones colectivas, le decimos a la secretaria que tenemos que hacer el presupuesto, que imprima ahí el del año pasado y que le ajustamos dos o tres partiditas, pero que es el mismo. Señores, obviamente, si a eso no le dimos la importancia de vida, que es el presupuesto, no consideramos las partidas, no analizamos con prospectividad, no proyectamos, entonces obviamente vamos a tener un déficit presupuestario. Eso es lógico. Y vamos a comenzar entonces el año quejándonos diciendo, hay un déficit presupuestario, pero es que no le dimos el tiempo debido al análisis de cada una de las partidas de ese presupuesto, a eliminar aquellas que no utilizábamos, al incorporar aquellas que necesitábamos. Ahorita a lo mejor las organizaciones necesitan de nutrirse
de más tecnología o de equipos diferentes, porque obviamente la tecnología avanza todos los días. Entonces, de repente no consideramos esas cosas, sino hicimos algunos ajustes en algunas partidas simples, de acaso, o si no imprimimos el mismo del año pasado y le cambiamos nada más la fecha. Esa es actuar bajo lo urgente y no bajo lo importante. Es decir, no priorizamos y esa es una habilidad que tenemos que desarrollar, saber priorizar, saber darle importancia a las cosas, saber poner en primer lugar lo que verdaderamente debe estar en primer lugar, incluso con el tiempo. A veces dedicamos mucho tiempo a ciertas actividades o tareas o funciones que realmente no son las tan importantes y nos hacen perder un tiempo grande. Por eso entonces la eficiencia, y lo mencionaba alguno de ustedes al inicio de la sesión, decía, buscamos la eficiencia y la eficiencia se busca en optimizar esos recursos, en optimizar ese tiempo, en darle el tiempo debido a cada cosa, de acuerdo a la importancia que pueda tener. ¿Se dan cuenta? Entonces, bajo estas habilidades vamos a estar hablando en nuestros próximos encuentros, más allá de hablarles de algunas funciones como por ejemplo reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, entrenamiento, que ustedes eso ya lo vieron y que son funciones de un gerente de recursos humanos, ciertamente sí lo son, pero quiero concentrarme en el diplomado en hablarles de esas habilidades, de cómo desarrollar esas habilidades blandas, porque las duras sabemos cómo hacerlas. Hay institutos, hay un sinfín de academias, de institutos, de universidades donde podemos desarrollar esas habilidades duras, pero esas blandas no nos las enseñan. Esas blandas tenemos que aprender a desarrollarlas. Y por ahí ustedes lo mencionaron, creo que fue Laura o alguna de las chicas habló de esa inteligencia emocional. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Y cuando hablamos de gestionar nuestras emociones, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué tenemos que gestionar nuestras emociones? Vamos a dejar de sentir nuestras emociones. Vamos nosotros a lograr apagar esas emociones en nuestro recurso humano. No. Yo creo que, pues, ordenar las emociones parte vamos a decir, por ejemplo, cuando primero uno tiene que ordenar su casa y luego sale al mundo, ¿sabe? Y allí, pues, ordena al mundo, partiendo como que uno mismo tiene que ordenar su vida, su pensamiento y sus emociones para poder liderar eficientemente. Sí, yo siento Muy, que, bueno, no es como que me voy a contener con mis emociones, sino usarlas de ujú, una mejor manera. ujú. Muy bien, Laura, fíjate, no vamos a eliminar nuestras emociones, No porque use. eso fue lo que quiso hacer Taylor y Fayol con nosotros. O sea, éramos máquinas, no sentíamos, ¿sí? Pero no, resulta que ya el Mayo nos dijo, sí, hay un factor psicológico, hay un no sé qué que hace que el ser humano se mueva y accione y actúe, unos con mayor eficiencia, otros con menor eficiencia, ¿por qué? Ya el Mayo nos dijo todo eso, entonces nosotros no se trata de que volvamos atrás a apagar esas emociones, se trata que justamente las podamos gestionar y podamos entonces saber cuándo y cómo actuar. Pero más allá de nosotros, de cómo saber nosotros actuar, tenemos que saber gestionar las emociones de nuestros colaboradores o de nuestros subordinados. Interesante, ¿no? Pero por ahí lo decía Sebastián, yo para poder gestionar al otro, tengo que primero gestionarme yo. Tengo que primero controlarme yo, tengo que primero organizarme yo para poder enseñar al otro a que se organice, a que se administre, a que se controle. Y esto es lo que yo les quiero, digamos, ofrecer durante estas sesiones que vamos a tener. Vamos a concentrarnos en ese liderazgo, en generar un liderazgo, pero basado en principios. Y basarse en principios es basarse en esa columna vertebral,
es basarnos en esos principios que nos van a hacer realmente poder gestionarnos a nosotros y gestionar al otro. Por lo tanto, vamos a generar ese control o esa gestión de esas emociones. Vamos a estar hablando de ese liderazgo basado en principios que tiene diferencia con respecto al liderazgo de poder. Hasta ahorita nosotros hemos manejado, hemos conceptualizado un liderazgo de poder, pero ese liderazgo de poder es un liderazgo frágil, es un liderazgo que se fractura con facilidad. ¿Y por qué se fractura? Porque sencillamente la gente sigue a ese líder porque lo tiene que seguir. Ese liderazgo de poder tiene seguidores porque la gente se ve obligada a seguirlo, tiene que seguirlo. Pero el líder basado en principio, los seguidores lo siguen, y valga la doble expresión, porque lo quieren seguir, no porque lo tienen que seguir. Esa es la diferencia. Ese líder que está fundamentado en principios adquiere esos seguidores porque lo quieren seguir, no porque lo tienen que seguir. Entonces, yo los invito a que durante estas sesiones podamos desarrollar esas habilidades blandas. Vamos a concentrarnos en ese liderazgo en principio, en generar esa comunicación asertiva de la que habíamos estado conversando, en gestionar esas emociones. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son esas emociones y hablar de esas emociones. Tenemos que saber de esas relaciones que ya hoy pues a grandes rasgos hablamos de cuáles son esas emociones, esas relaciones humanas de dependencia, de independencia, de interdependencia. Luego los invito a que se fortalezcan un poco en estas lecturas o compartan un poco entre ustedes estos principios y podamos ir nosotros interactuando en estas próximas sesiones sobre esas habilidades. No quiero decir que lo que ya vieron sobre reclutamiento y selección y tal, no sea malo. No, lo que pasa es que eso ya sabemos que se va a dar y sobre eso hay muchísimas teorías, sencillamente tenemos que conocerlas a grandes rasgos, pero yo quiero que aquí nosotros podamos hablar sobre esas habilidades que son tan importantes desarrollar y mantener, porque una vez que la desarrollamos tenemos nosotros que mantenerlas y fortalecerlas y ponerlas robustas para que nadie nos pueda vapulear, porque es muy frágil. Podemos caer en ese liderazgo de poder, podemos caer en esa autocracia, podemos caer en ese sistema que nos va a arropar o nos va a envolver. Entonces tenemos que fortalecernos en ese tipo de habilidades. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran agregar? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Sebastián. ¿Por qué quieren seguir a ese líder? ¿O cuáles son los factores que determinan que los seguidores, vamos a decir, los seguidores, vamos a decir, Ajá. anhelan a ese líder, pues? A ese líder basado en principios. Claro, Bien, no. bien. Fíjate, Sebastián, al líder del poder es ese jefe, ¿ok? El que nosotros reconocemos como un jefe es un líder basado en el poder, es decir, lo nombraron allí con o sin las cualidades, pero lo nombraron, está ahí. Y yo estoy por debajo de él y lo tengo sencillamente que aceptar, que seguir, pero no lo reconozco como tal porque no genera en mí esa persuasión, no genera en mí esa influencia, no genera en mí esa credibilidad, porque no la tiene. No la tiene, lo montaron ahí, pero realmente no genera en mí cuando digo no genera en mí, yo me estoy poniendo como subordinado, ¿ok? No genera en ese subordinado realmente ese poder de convencimiento, ¿ok? Lo sigo porque estoy obligada, porque tiene un cargo y yo uno inferior y lo debo seguir. Ahora, ese líder que está basado en principio está realmente consolidado bajo un liderazgo de transparencia, de credibilidad, de honestidad. Y entonces yo lo sigo porque sí reconozco en él esas cualidades, esas habilidades blandas. Lo reconozco, lo admiro en él y logra persuadirme, logra convencerme. Y entonces lo quiero seguir, indistintamente de que tenga un cargo superior a mí o no. Y esto es interesante. Muchas veces seguimos a personas que no tienen necesariamente un cargo superior al de nosotros,
pero sí con su discurso, con su forma de actuar, con su comportamiento, pues nos convencen y lo seguimos. Y son aquellas amistades que incluso uno mantiene por años, etcétera. Son esas relaciones fraternas que hacemos entre individuos porque sencillamente posee características y cualidades que a mí me convencen. Ese es el liderazgo que nosotros debemos fomentar. No el liderazgo impuesto, no el liderazgo en el cual usted está porque tiene habilidades duras que representa y que usted lo pone ahí. No, tenemos que fomentar ese liderazgo basado en esos principios que no es más que esas habilidades blandas de las que le hemos venido hablando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente lo siga porque quiere y no porque se vea obligado. Si logramos eso, mis queridos participantes, vamos a tener un ambiente de trabajo muchísimo más agradable porque vamos a querer ir a trabajar, porque vamos a querer ir a estar con nuestro jefe, que es nuestro líder realmente. Vamos a querer ir porque nos sentimos identificados con la organización, nos sentimos identificados con ese ser que nos está guiando, ¿ok? Y nos dejamos guiar porque estamos convencidos que su acción es la correcta o es la que debe hacer. Entonces, pues en este marco vamos a ir girando y vamos a ir conversando estos encuentros que entiendo van a ser los días lunes por 3 semanas. ¿Estamos en lo cierto? Sí. Muy bien. No sé si han podido revisar ya la plataforma. ¿Han podido entrar? Yo entré hoy, pero Sí, no está profe, habilitado el pero módulo 2. no está habilitada. No está ¿No está habilitado habilitado aún. aún? No, todavía. Aún no. Bueno, yo dejé todo el material realmente la semana pasada como para que estuviera hoy habilitada. Pero bueno, con esta situación de la conectividad, les prometo que yo mañana a primera hora pues converso con el profe Geomar para ver qué habrá pasado y que habilite la plataforma. Ahí van a encontrarse una serie de material, es más una guiatura, ustedes pueden argumentar y buscar muchísimo más, por supuesto, pero es más para que ustedes se vayan guiando en algunas cosas puntuales porque la idea es que entonces la próxima semana conversemos sobre todo ese material de la unidad 1. ¿De qué se concentra? En habilidades conceptuales, la unidad 1, habilidades técnicas, la unidad 2, y en esas habilidades humanas, la unidad 3. ¿Ok? Así está dividido el módulo y ustedes van a poder ir desarrollando. Por supuesto, en cada una de las sesiones vamos a ir interactuando con lo humano, ¿ok? Vamos a conceptualizar, vamos a definir esos conceptos, pero vamos a relacionarlo con la parte humana, que es la que quiero de verdad fomentar en ustedes y dejar esa huella en ustedes, ¿sí? ¿Algo más que quieran comentar? No, No, profe. profe, todo entendido. ¿Cómo se sintieron a pesar de lo accidentado de la conexión? Al principio los Bien. audios no se escuchaban bien, como, me imagino que estaba con el micrófono. Sí, 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 correcto, pero alguno de ustedes me dijo, quise el micrófono y bueno, pudimos interactuar mejor. Yo, No, fui yo. muy, muy buena la clase, profe. Ujú. Bueno, Sí. pido, adelante, Claudia. No, No, muy buena. muy buena la clase y pues estos conceptos, pues para mí sí lo había escuchado, pero yo estudié ingeniería civil, entonces ahí sí no veía nada de esto. No, no, tú tienes puras Sí. habilidades duras. Pero De, sí, de- ahí vamos. definitivamente, eso dicen de los ingenieros, que son muy Sí. cuadrados, que tienen esas habilidades duras, muy duras. Entonces, creo bueno, que va a ser fructífero para ti desarrollar estas habilidades blandas. Sin embargo, si estás en este tipo de diplomado, y es Ujú. para eso. Es porque sientes esa necesidad de desarrollar esas habilidades blandas que son tan necesarias, ¿no? Correcto. Fíjense que por ahí creo se desconectó la compañera que habló del talento. Me gustaría que en la próxima sesión que tenemos conversáramos de talento. Hay 3 términos que es importante que lo conversemos. El término de talento, el término de recurso y el término de capital. ¿Ok? Porque fíjense que esta área ha evolucionado. Se ha llamado administración de recursos humanos, se ha llamado
gestión del capital humano, se ha llamado gerencia del talento humano. O sea que ha pasado aparentemente por etapas, donde se ha utilizado el término de recursos, se ha utilizado el término de capital y el término de talento. Yo quisiera que para nuestra próxima sesión comenzáramos un poquito por ahí. ¿Qué diferencia hay en esos tres términos? Porque si es que son diferentes, ¿no? A lo mejor entonces son sinónimos. Yo quiero que discutamos un poquito eso. ¿Serán diferentes? ¿Serán sinónimos? ¿Por qué hablamos de talento, de recurso? ¿Por qué hablamos de capital? Es importante ese término de capital, ¿no? Y también quisiera que habláramos de los términos de gerencia, de gestión y de administración. También son tres términos que parecen ser sinónimos, pero no lo son. Entonces yo quiero que hablemos de eso, de administración, de gerencia y de gestión. Entonces ya tienen ahí actividades para la próxima semana, es decir, revisar la plataforma, todo el contenido que tienen ahí en la plataforma y revisar un poco la literatura sobre estos términos: gestión, gerencia y administración, recurso, capital y talento. ¿Ok? Así que Profe, vamos a pero tener- como tal, no hay una asignatura, no va a haber una asignatura en la plataforma. O sea, una asignación, perdón, una asignación. Bueno, sí, van a tener una actividad, pero justamente va a ser esta. O sea, no está definida en la plataforma, ¿sí? Pero la actividad uno va a ser estos cuadros comparativos que vamos a hacer de estos términos, ¿vale? Esa va a Ok, ser la actividad número 1, ok, ¿sí? ok. Esos tres términos en un cuadro: talento, recurso y capital, y en otro cuadro gerencia, gestión y administración. Por ahí vamos a comenzar nuestra discusión, además que ustedes van a colgar ahí el cuadro en la plataforma. El primer cuadro sería de talento, capital Y y recursos. recursos, Y recursos humanos. Sí, señor. Sí, todo Y enfocado el hacia el otro, humano, por supuesto. Recurso sí. humano, talento humano y capital humano. ¿Ok? Y el otro cuadro sería de Gerencia, Gestión, gestión y administración. gerencia. gerencia y administración. Ok. Hablar de administración, de gerencia y de gestión. Ese sería el otro cuadro, pues. ¿Ok? Sí. Además, Ok. además de revisar, por supuesto, todo lo correspondiente a esa unidad 1 que tienen ahí plasmada, que como les digo son algunos videos y hay algunas diapositivas que pueden revisar muy fácil, muy rápidamente, pero que les sirven de guía para ustedes, pues, buscar quizás un autor de su preferencia y argumentar un poco más. Y discutimos entonces el próximo lunes toda esa información que ustedes consigan y traigan, ¿ok? Perfecto. Bueno, si no hay más, les deseo una feliz noche. Fue de verdad para mí un gusto. Estuvieron muy activos, me encanta. Esto es lo que a mí me gusta: compartir, hablar, escucharlos, poder unificar esos criterios. Eso es lo importante de este módulo en el diplomado, ¿ok? Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche, gracias. Buenas noches, Feliz profe. noche. Hasta luego. Buenas Feliz noche, gracias, luego. profe.